hermanos, de repente el sol se comenzó a oscurecer. Entonces empezó a ocultarse como que era un eclipse. Lentamente, lentamente iba ocultándose. Y el Espíritu Santo me dijo, después del eclipse yo vengo. El día de ayer, hermanos, yo miraba en la revelación que habían 3 rocas, amén, habían 3 rocas y habían 3 rocas grandes, eran grandes como, por decirte, unos 50 metros, 60, 80 quizás lo máximo, metros de largo y de ancho, unos 10 metros quizás, o por decir, como con un terreno de 10 por 20, algo así eran grandes. Entonces yo miraba, hermanos, que estaban las 3 rocas, estaba una acá, otra acá y la otra estaba en la parte de acá de enfrente. En la roca del lado derecho había una casa de madera que tenía, madera hecha con troncos, eran troncos gruesos, fuertes, y así era como una cabaña, amén, como una cabaña. Entonces yo miraba que esa casa estaba ahí, y yo miraba que mi esposo y yo, hermanos, estábamos en la otra roca, y entre medio de todas esas rocas pasaba era un río, pero en mi espíritu me hacía saber que era el mar. Pero cuando, no sé cómo explicarle, entre medio de las 3 rocas pasaban unas corrientes de agua, pero iban a desembocar al mar. El mar estaba en la parte de atrás. Entonces yo miraba, hermanos, que estábamos ahí, ¿verdad? Estábamos mi esposo en la otra roca y había un gran árbol grandote. Y yo miraba que nosotros dos estábamos bien cansados y nos sentamos bajo el árbol a descansar un momento. De repente, en la roca, estaban las 2 rocas acá, en la roca que estaba acá había bastante gente, pero la mayoría de la gente estaba desenfocada, estaba distraída, estaban como bromeando, como jugando así. En eso una niña se tiró al agua. Cuando la niña se tira al agua, yo quise tirarme para rescatarla, porque yo sé nadar un poco. Entonces yo quise, en el momento, yo dije, la voy a rescatar, la voy a sacar, y me dijo el Espíritu Santo, no, porque en el agua hay peligro, me dijo, hay peligro. Entonces, en eso, yo vi que la niña empezó a salir ella solita, pero algo la empezó a succionar, a jalar, y la empezó a jalar hasta el fondo. De repente yo le dije a mi esposo, vamos a ver las niñas, porque las niñas estaban al otro lado, porque me dio miedo por lo que había pasado con esta niña. Y entonces, cuando nos pasamos para la parte de la cabaña, donde estaba la cabaña, la piedra con las cabañas, hermanos, de repente el sol se comenzó a oscurecer, pero iba lentamente, era como, no sé cómo explicarle, como que iba a haber un desastre, como que era algo malo, algo tenebroso. Entonces empezó a ocultarse como que era un eclipse, lentamente, lentamente iba ocultándose. Y el Espíritu Santo me dijo, después del eclipse yo vengo. No va a ser un eclipse solamente en un país, amén, un planeta iba a decir, en un país, sino que va a ser un eclipse a nivel mundial, en todo el planeta Tierra, amén, en todos los países vamos a ver ese eclipse. Entonces yo miraba que cuando acontecía eso y entramos a la cabaña, el Espíritu Santo me dijo, yo quiero que ustedes comiencen a transmitir y comiencen a hablarle a las almas que Cristo viene, salven almas, lo más posible, salven almas. Y díganle a mi pueblo, me decía el Señor, ¿verdad? Nosotros dos con mi esposo estábamos escuchando la voz del Señor adentro de la cabaña. Díganle a mi pueblo que yo los quiero trabajando, amén, que no se desenfoquen, que no se distraigan, los quiero trabajando hasta el último segundo, hermano. Yo quiero decirte, tú pastor, ministro, evangelista, misionero, ¿verdad? Que transmites por las redes sociales. Escúchame bien lo que el Señor me decía. Le vas a decir a mis ministros que cuando vean este acontecimiento, no se vayan a distraer. Hay que ponernos a orar, a pedirle al Señor, ¿verdad? Perdón por nuestros pecados, para que nuestras vestiduras se limpien. Y me dijo el Señor, y le vas a decir a los míos que en este momento se pongan a transmitir, a ganar almas lo más posible, a predicar sobre la salvación de Cristo Jesús. Amén, a predicar sobre el arrebatamiento, que ya pronto, que estamos a punto de ver este acontecimiento. Así me decía el Señor. Entonces en eso, hermanos, ¿verdad? Nosotros salimos en un carro. Y esa fue, ¿verdad? Ahí, yo sentí que ya casi íbamos a ser arrebatados. Entonces eso fue lo que el Señor me decía, hermanos, que no nos desenfoquemos. Mira, algo que el Espíritu Santo me ha estado hablando
porque yo le estaba orando al Señor para poder poner esta revelación. Y yo le decía al Señor, dame palabras, Señor, revélame más si quieres, dame otro sueño. Amén. Entonces, y el Espíritu Santo me decía algo que le dijera yo al pueblo. Me decía el Señor, mira, dile a mi pueblo que trabaje, que me trabaje, porque hay muchos que ya tienen miedo a trabajarle a Dios. Yo sé que las pruebas son grandes, yo sé que las luchas son grandes, yo sé que el enemigo se levanta fuertemente cuando tú le trabajas al Señor, cuando tú le das un servicio al Señor. Pero yo quiero decirte algo que el Señor me decía, mientras tú le trabajas a Él, mientras tú estás trabajando, Él va a ir ordenando esas áreas. Pero el problema es que nosotros nos paremos. El problema es cuando nosotros nos paramos y no queremos seguir trabajando porque tal vez estás peleando con un área que tú no puedes. Yo te voy a decir algo, mira, los dones ayudan al sometimiento. Yo sé que los dones no te van a salvar, pero los dones te van a ayudar al sometimiento, a someterte con Dios. Así que no te detengas, porque tal vez algunos están diciendo, los dones no salvan, no te enfoques solo en los dones. Porque los dones son necesarios para el cristiano. Son necesarios, mira. Los dones te van a traer discernimiento de espíritu. Amén. El saber discernir quién anda bien, quién no anda bien. No somos nadie para juzgar. Pero el Espíritu Santo nos da el discernimiento, el sentir de la persona. Cuando tú te acercas a alguien, tú dices, esta persona anda en el Espíritu. Esta persona no anda en el Espíritu. El Espíritu Santo te va a ayudar a discernir. Pero ¿qué pasa? Que para recibir los dones del Espíritu Santo necesitamos nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Amén. O sea, tenemos que bautizarnos en agua y bautizarnos con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos bautice. ¿Y cómo vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo se recibe cuando tú le entregas todo al Señor. Amén. Cuando tú le entregas todo. Falta de perdón, carácter, todo. O sea, que tú dices en totalidad a ti, Señor, ofrezco alma y corazón. Cuando tú le ofreces todo al Señor, entonces viene el Espíritu Santo y dice, hay una vasija limpia, hay una vasija que tiene sed, hay una vasija que necesita de mí. Entonces ahí viene el Espíritu Santo, cae sobre ti, entra en tu corazón y te llena de ese aceite. Amén. Y entonces ahí es donde tú comienzas con el don de lengua y Dios, ¿verdad? En su debido tiempo te va a ir como capacitando, amén, con los dones que tú tienes, porque hay dones que están natalmente dentro de nosotros, pero tenemos que ejercitarlos, tienen que ser capacitados, amén. No es de que ya están capacitados, no, Dios va capacitando es como un entrenamiento. Dios va capacitando en el camino. Esa es la palabra, gracias Señor. Dios va capacitando en el camino, es un entrenamiento que vas a ir haciendo. ¿Para qué? Para poder ejercer el don que Dios te ha dado o el ministerio que Dios te ha entregado. Entonces eso me decía el Señor, que para los que tienen dones, los que tienen talento, que Dios los usa, amén. Me decía el Señor que no dejen de trabajar. No dejes de trabajar. ¿Por qué? Porque si tú dejas de trabajarle por alguna situación, por algo, viene un espíritu de estancamiento. Y para volverte a levantar va a ser muy difícil. Amén. Otra cosa que me decía el Espíritu Santo después del sueño, ¿verdad? Que dejemos de tirarnos los unos a los otros. Y que nos enfoquemos en las almas. Que nos enfoquemos, aleluya, en el ministerio de ganar almas. Necesitamos ganar almas. El mundo se está perdiendo. La situación está muy difícil a nivel mundial. La gente está sin fe y sin esperanza. La gente no encontramos el amor verdadero. Porque aún, hermanos, el amor verdadero en nosotros los cristianos se ha perdido. Y tenemos que volver al primer amor y a las primeras obras. Pero quiero decirte que para que volvamos al primer amor y a las primeras obras es necesario que Dios nos meta en proceso. Es necesario que el Espíritu Santo nos sacuda. Es necesario, meternos, o sea, que Dios nos meta en el fuego, que el Espíritu Santo nos meta en el fuego. Porque nosotros solos no nos podemos meter al fuego. Es el Espíritu Santo quien nos va a meter al fuego. Amén, al fuego, ¿verdad? Cuando hayamos pasado por el fuego, vamos a brillar, hermanos. Vamos a hacer un diamante o un anillo, ¿verdad? Pulido. Amén. Entonces, hermanos, esta era la palabra que el Señor me daba, que no dejes de trabajarle. Y me decía algo el Señor cuando estaba en la revelación. Óyeme bien, yo quiero encontrarte trabajando. Esa era la palabra que me decía el Señor. Yo escuchaba su voz y Él me decía, yo quiero encontrarte trabajando cuando yo venga. Hay una alabanza
que dice así: y cuando tú regreses, que me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Porque eso me decía el Señor a mí. Cuando yo regrese, hija, yo quiero encontrarte trabajando. Amén. Así que esa es la palabra que el Señor me daba para los ministros, para aquellos que andan evangelizando, para los pastores. Amén. Que cuando tú veas ese acontecimiento del eclipse, porque va a ser algo tenebroso, hermano. Aunque a nosotros los cristianos no nos va a dar miedo, sino que alegría. Amén. Saber de que ya estamos a punto de ver a Cristo Jesús. Estamos a punto de ser arrebatados. Aunque el mundo va a entrar en un lapso, ¿verdad?, de sufrimiento, de dolor, porque dice que será la gran tribulación. Amén, va a ser una gran tribulación para el mundo. Pero para nosotros los hijos de Dios va a ser gozo y alegría saber de que vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores allá en el cielo. Entonces, eso me decía el Señor: no dejes de trabajarme, no dejes de buscarme, no dejes, ay, amado, que anda mi reino, dice el Señor. Yo quiero encontrarte trabajando. Yo quiero encontrarte trabajando. Cuando tú ves ese acontecimiento, mira, reconcílate con Dios en el momento, ¿verdad? Y después agarra el teléfono y comienza a evangelizar en las redes. Porque muchas almas tienen que escuchar, aleluya, la voz de trompeta que Dios nos ha puesto, aleluya. Tienen que escuchar a esa atalaya, aleluya. Ay, amado, que anda proclamando que Cristo pronto viene, que Cristo está a las puertas. Dios te bendiga de una manera especial. Te invito a que le des like y compartas este video para que más personas puedan ver y escuchar la palabra de Dios. Así que si te gustó este video y eres nuevo, te invito a suscribirte a nuestro canal Palabra de Vida. Dios te bendiga.